Hola, en esta oportunidad vamos a ver el procedimiento para poder realizar la integración de varias curvas obtenidas a partir de una hoja electrónica mediante Python. Y luego con estas curvas, con esta información, vamos a presentarlas en un solo gráfico. El objetivo es disponer de varias curvas en un solo gráfico para poder comprender un fenómeno específico, especialmente en electrónica analógica, para comprender cómo un parámetro eléctrico o una variable eléctrica que se ha obtenido desde diferentes fuentes tiene un comportamiento específico en esas situaciones, en esos entornos. Entonces, en este caso, nosotros disponemos de una tabla con un contenido que presenta una variable obtenida de diferentes fuentes. Por ejemplo, si tenemos la tensión de la resistencia 1, la podemos simular, la podemos obtener experimentalmente, podemos hacer un estudio, un análisis matemático del circuito y entonces tener la misma variable de la resistencia 1 desde estas fuentes, pero luego presentarlas a través de una sola gráfica, y esto mediante el uso de Python. ¿Por qué Python? Porque desde los últimos años, a través de los años, ha tenido una aplicación bastante buena, bastante analizada por la comunidad científica, y permite entonces analizar la variable que obtendremos desde diferentes perspectivas, aplicando diferentes herramientas matemáticas. Es ahí la razón por la cual esta variable la podemos obtener, claro, desde una hoja electrónica. Generalmente cuando obtenemos datos los tenemos en una hoja electrónica, pero luego mediante Python podemos extraer la información, manipularla y generar conclusiones acerca de lo que estamos estudiando. Debe tomarse en cuenta además que cada curva puede tener diferentes valores de su variable independiente, y por lo tanto debe generarse un vector común de esa variable y luego interpolar para todas las curvas que deberán incluirse en el gráfico. Veamos entonces. Yo aquí tengo en este gráfico, en la columna B0 y en la columna I0, diferentes valores. Evidentemente todos los valores de la columna I0 están multiplicados por 10 respecto de cada valor de la columna V0. Pero en plan de poder contextualizar, poder generar un poquito más de diversificación de la situación que puede encontrarse, yo aquí he aplicado una fórmula en B1 donde al valor que tenemos de la columna de B0, que viene representado por la variable A2, le estoy sumando una variable aleatoria, donde rand es un valor aleatorio entre 0 y 1. Si a este valor aleatorio le resto 0.5, entonces yo tendré valores aleatorios entre más 0.5 y menos 0.5. Y si eso lo multiplico por 2, entonces tengo valores aleatorios que van entre más 1 y menos 1. Entonces, esa es la fórmula que está aplicada aquí, de manera que todos estos valores en la columna V1 están más o menos relacionados con este primero, y el objetivo es que ustedes puedan ver que vamos a generar pues valores en las abscisas como una nueva variable independiente que no es lineal, que tiene sus variaciones, y estas variaciones son las que generalmente encontramos en la obtención de valores experimentales, en simulaciones y en diferentes entornos, de manera que no vamos a tener siempre una secuencia de números muy ordenados, sino que cierta aleatoriedad, cierto ruido va a aparecer tanto en la variable independiente como en la variable dependiente, y así pueden ser no una, sino que muchas variables dependientes que nosotros podamos obtener. Para mientras vamos a tomar solamente una variable independiente, pero repito, con unos valores que están así como con ruido, como que están afectados y que no son aquellos valores ordenaditos ideales que vamos a tener. Por ejemplo, este valor está cercano a 1, este a 2, este a 3 y así sucesivamente. Y este más o menos viene siendo 10 veces el anterior. Claro, con algunos errores, porque por ejemplo 2.376, si lo multiplicamos por 10, también le he puesto una fórmula donde tiene algún pequeñito error. Bueno, entonces este sería el caso que puede sucedernos en diferentes circunstancias, y para ello nosotros necesitamos hacer lo siguiente.
Primero, como vamos a trabajar en Python, entonces primero vamos a necesitar una herramienta de Python. Y para poder hacer eso, yo les recomiendo el uso de PyCharm. Ustedes pueden descargarlo desde el sitio de JetBrains y luego ya cuando ustedes lo instalan tiene esta apariencia. Este entorno gráfico, este IDE es gratuito. Ustedes pueden utilizarlo para programas como Python, por ejemplo. Una vez ustedes hayan instalado esta aplicación, entonces deben ustedes buscar algo muy importante como aquellas librerías como Pandas que se utiliza para las bases de datos. Esta es la librería que por excelencia en Python se utiliza para acceder y administrar bases de datos. Pero como yo tengo los datos en la aplicación de LibreOffice y lo tengo en la hoja electrónica, entonces voy a necesitar un módulo adicional, y este módulo es este que dice Pandas ODS Reader. Entonces yo copio esto y puedo instalarlo. Hay varios cursos, hay varios videos que permiten instalar, además de PyCharm, e instalar módulos como este de Pandas y Pandas ODS Reader, con objeto de poder acceder a la información contenida en la hoja electrónica de LibreOffice Calc. Una vez tenemos entonces estas librerías puestas aquí, yo lo que hago es generar la dirección donde se encuentra el archivo de la hoja electrónica y generar una dirección donde vamos a poner un nuevo archivo, y ese archivo va a ser donde nosotros hemos generado la nueva información. Entonces el programa es como sigue: le asigno a la variable de hoja en inglés el valor de sheet 1, y esto lo hago porque si tengo el nombre del archivo, yo puedo acceder a la hoja, a una de tantas hojas que tiene ese archivo. En este caso muy particular, entonces yo estaré accediendo al archivo llamado pandas ods.ods y la hoja sheet 1. Entonces por esa razón yo debo poner aquí la variable sheet igual a sheet 1. Entonces aplico luego la función específica que permite leer los archivos ODS, y esto lo encuentro en el módulo de Pandas ODS Reader, que lo estoy llamando en este momento read ODS, read-ODS. Bueno, lo aplico, y a partir de ese momento yo tengo en la variable DataFrame toda la información. Veamos entonces lo siguiente. Como toda esta hoja toda esta información, todo este programa lo tengo contenido dentro del IDE, yo tengo la facilidad, como es Python, que no necesita compilar porque es un lenguaje interpretado, de poder interpretar cada una de las líneas en la consola propia de Python. Aquí tenemos entonces la consola de Python. Ahora tiene algunos datos porque yo estaba trabajando antes en ella, pero está lista para poder recibir nueva información. Y lo que sucede ahora es que yo puedo seleccionar todas estas líneas, dar un clic derecho y poder acceder aquí donde dice Execute Selection in Python Console, o puedo accederme con el shortcut de Alt Shift E. Entonces yo le he dado a ejecutar y él ha ejecutado entonces todas estas líneas. Como podremos ver aquí en la sección de variables, pues me está diciendo de que ya existen unas variables y que existe un data frame, que es precisamente la última instrucción ejecutada, donde yo tengo una serie de datos específicamente de lo obtenido en el archivo. Por ejemplo, podemos ver i0, i1, t, b0, etcétera. Estas 5 variables que corresponden a las columnas i0 y t, b0, b1, corresponden entonces a lo que tenemos aquí en b0, i0, b1 y 1. Por tanto, sí, esta variable contiene el i0 y 1, b0, b1, y tiene algunas otras cosas más que pudiéramos utilizarlos eventualmente. Bien, entonces yo tengo ahora una gran matriz
dentro de la variable DataFrame y puedo ir seleccionando cada columna según vaya necesitando. Por ejemplo, si yo tengo 4 columnas de interés, yo puedo asignar a B0 y 0, B1 y 1 el contenido de las columnas en el archivo B0 y demás. De manera que estas variables B0 y 0, B1, B1 las voy a asignar en este momento. Le doy clic derecho, Execute Selection in Python Console y entonces ya están asignadas. De manera que al poder verlas, ya la variable I0 y 1, B0, B1, ya son series que comienzan con el 0, después van con 1 y así. Y puedo ver esas series según necesite. Ahora, ¿qué sucede? Yo ya tengo en las variables vectores. Vectores que puedo utilizar, que puedo manipular y aquí puedo utilizar la riqueza de Python. Sin embargo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a generar una nueva variable. Voy a generarla con un rango de 0 a 30 y que vaya con incrementos de 0.25. Esto es como que si yo en una variable, pero ahora en Python, llamada vnew, genere el 0, después el 0.25 y así lo vaya haciendo hasta llegar al número 30. No lo voy a hacer ahora, son muchos números para poner aquí. Y entonces yo aquí tengo vnew vamos a ponerle 3 decimales para que he presionado control 1 y me apareció esta ventana y luego con alt D he ubicado el 3. Bueno, entonces esta variable representa a este valor. Vamos a ejecutar esto en consola y la variable ya está creada. Aquí tenemos la variable, está muy pequeña ahora. Y lo que sucede es lo siguiente. Nosotros aquí tenemos, como decía al principio, una serie de valores que en la experimentación y en otras circunstancias no necesariamente vamos a tener una variable independiente ordenada. O podemos tener varias variables independientes porque hemos tenido varias fuentes de información, como un video que he publicado anteriormente, hace muy poco. Y entonces la idea es que nosotros generemos una sola abscisa, un solo vector, para corresponder a esta variable independiente única todas aquellas variables dependientes y 1, y 2, y 3. Entonces la idea es, repito, generar esa variable independiente única, ordenada. Y esta la estoy generando aquí. Claro, esta es solamente una ilustración, pero ustedes la tendrán en Python aquí. Estas dos líneas de left y de right lo que hacen es, en este caso, que si nosotros tenemos una serie de datos donde le vamos a decir que interpole, entonces por ejemplo si yo le pregunto, mire cuál es el valor de 0.1, el valor de 0.1 no existe, no podemos tomarlo. Ustedes saben que en el trabajo de la interpolación el trabajo consiste en el hecho de que aquí los números cambian a cada rato porque la fórmula sí es hacer interpolación, hace un encuentro de una variable aleatoria. Y es que el concepto de interpolación es que si yo le pregunto cuánto vale algo entre un valor y otro, entonces me diga cuánto vale. Para este caso, vamos a ver. Esta es una variable, voy a hacer que cambie esto porque aunque el programa lo va a hacer luego, es un poco incómodo ver que este número de arriba es mayor que el siguiente. Voy a tomar esto de aquí, solo para efectos de comodidad. Entonces, si yo le pregunto cuánto es el valor que hay entre 1 y 2.6, por ejemplo, si yo digo el valor de 2, entonces me tiene que dar un valor intermedio
la interpolación entre 10.408 y 26.88. Y la interpolación consistirá en eso. Claro, primero estoy generando los valores y luego yo quiero una corriente que sea nueva donde me diga cuáles serían los valores correspondientes a estos anteriores, pero con referencia a la interpolación de estos. Esa es la idea. Bueno, esta variable entonces de venue ya la tengo aquí, es una variable que genera un rango que comienza en 0, termina en 30 y los incrementos los hace en .25 y luego aquí me genera una variable, esta variable new me genera unos valores y a partir de la fórmula de np.interp es una variable que pertenece a la librería al módulo de NumPy donde le aplico la columna, la variable que tiene los valores que yo quiero y que tome como referencia B1 y 1 que son la tabla original y luego le digo que left y right, que si acaso él no encuentra y yo le pregunto cuál es el valor de 0 o el valor de -1 o el valor de -2, que eso no está incluido aquí, no está. Pero si yo le preguntara que según esta columna cuánto equivaldría a 1 si B1 fuera 0, entonces él siempre pondría para todos los valores que yo le pregunte de B1 menores a .319, él me devolvería este valor, 3.19. Si yo le pregunto .2, me va a devolver este. Si le pregunto -4, me va a devolver este. De igual manera con el valor máximo. Si yo le pregunto cuánto vale la variable, si la asigno un valor de 35, me va a decir que el último valor máximo. De igual manera, si yo le pregunto 100, me va a decir el último valor máximo. Ahora está cambiando, vamos a hacer que no cambie, que nos quede quieto aquí. Vamos a copiar, vamos a pegar y vamos a decirle que solo los valores. Así ya no está cambiando mientras yo estoy explicando. Entonces, si yo le pregunto -1, -2, -3, -10, él me va a dar este 11.89. Si yo le pregunto los mayores de 30.336, él me va a devolver 303.365. Entonces, eso sería el new, sería correspondiente prácticamente los valores a estos valores nuevos asociados a este de interpolación. Bueno, entonces yo ya tengo una variable. Tengo la variable inew, tengo la variable vnew y entonces lo que ahora hago es generar un data frame número 2 igual a pd data frame entre paréntesis. Con eso inicializo una nueva base de datos. Luego le digo que estas variables que he creado anteriormente se las asigne a esa base de datos, al data frame, y finalmente le digo que lo guarde en un archivo de valores separados por comas. Ese archivo se llama pathfilename.csv, que es ni más ni menos el que yo declaré al principio, ya con todo y nombre de archivo, es este. Y la codificación pues la UTF-8, que es la más común, y luego que imprima OK. Veamos entonces lo que sucede. Yo tengo este archivo ha estado cambiando los valores continuamente. En algún momento yo he parado que esos valores cambien y puedo grabar estos valores, puedo poner aquí otros al azar. Entonces ahora ya tengo corrido el programa en una parte, puedo seguirlo corriendo en otra. Vamos a ver, lo dejé pendiente en venue y puedo correr todo el resto del programa. Le doy clic derecho. Para mí la hora son las 4:18 de la tarde. Vamos a ejecutarlo. El programa se ha ejecutado, ha dicho OK y no ha habido ningún percance. Entonces vamos a buscar por acá el programa donde diga pandas ODS, no, pandas CSV. Y aquí tenemos las 16:18. Es el archivo que acabo de guardar. Le digo que abra en LibreOffice Calc.
Me está preguntando que cómo son los valores que quiero poner ahí. El formato, pues como este es un valor, un archivo de texto que estoy queriendo abrir con LibreOffice Calc, entonces me pregunta cosas como si, mire, y sus valores están separados por comas, por punto y coma, por espacio, y hace una serie de preguntas que generalmente él pregunta cosas atinadas y yo le digo que muy bien, que ok. Entonces aquí lo tengo, este es el índice de la columna, aquí tenemos los valores, voy a ver hasta abajo, hay 119 valores, porque son aquellos valores, vamos a la siguiente columna, que van desde 0, incrementando en punto 25, hasta 30, pero no llega al 30, llega un poquito antes. Entonces, y luego tenemos el INEW con estos valores de variable. Pongámosle un poco de orden a esto, control 1, Alt D para Decimal Places, le voy a dar 2, con 2 es suficiente. Y vamos a centrar estos contenidos. Entonces, este archivo llamado pandacsv.csv tiene las dos columnas correspondientes a variables que yo guardé antes. Veamos dónde están esas variables. Esas variables están aquí. Están la variable de vnew, la nueva, que parte de 0 y se incrementa en punto 25, como la de inew, que la tenemos aquí. Ahora, observen ustedes. Y vamos a ponerlo así un poco en contexto. Cuando yo fui a leer los contenidos del archivo, y esta es la riqueza del caso por la interpolación, yo leí esto. Esto es lo que procesé. Estas columnas las he olvidado. Estas columnas están ahí simplemente para notar de que hay una relación entre la i, la variable i y la variable v. Es decir, la variable i es la variable v multiplicada por 10. Pero a partir de ahí, estos valores son casi como que aleatorios. Están alrededor de un valor, pero no son exactos. En cambio, cuando yo generé la variable de vnew, sí lo hice con un orden específico. Y le dije al programa, mire, considéreme estas columnas para poder hacer una interpolación de estos valores. Y así lo hizo. Estos valores son estos. Pero luego los calculados son estos. Veamos lo que sucede con estos valores. Primero, aquí había, antes de que estuviera cambiando constantemente, había un primer valor en esa columna, que era 8.87. Y entonces había un valor correspondiente al B1. Estos eran los primeros valores. Esos eran los primeros valores. Y entonces yo le dije, mire, averígüeme por favor cuánto es el valor equivalente o correspondiente a la i cuando vnew tenga esto. Vino el programa y dijo, pero es que sí, ¿verdad? Este es el último. Estos son menores a este último. Entonces yo lo que voy a hacer es devolverle el menor que puedo de los que me han dado en la tabla para poder analizar. Y en efecto, este valor era 8.87 y eso es lo que él ha dado antes. Ya luego, para el valor de 1 ya había una asignación y entonces él, de manera muy correspondiente, ha dicho, mire, si usted buscara en toda esta tabla y necesita saber un valor intermedio, entonces yo se lo doy. Y en el caso, por ejemplo, un valor entre 2 y 3, este de aquí, el 3. Este 3 no está exactamente aquí, pero quitemos esto, pero ese 3 sí está entre estos dos. Entonces lo que hace el programa es buscar un valor que, al existir entre 2 y 3, me corresponde al valor de la columna de I1 entre 26 y 38.
y lógicamente ese valor es 30 y ese valor es el que sí corresponde, y estoy viendo que no por fórmula, porque no he aplicado ninguna fórmula aquí que me diga que este valor es 10 veces el anterior. No, esto se ha hecho a pura regresión, se ha hecho a pura interpolación, pero aquí podemos ver que si esta columna es 10 veces la anterior, entonces la interpolación ha funcionado bastante bien, a pesar de que yo he puesto números que tienen cierta variación, cierta aleatoriedad. Hay una componente que es sumado con aleatoriedad y que de hecho ha estado cambiando mientras yo he estado explicando el tema, pero aquí corresponde. Luego, para el máximo valor, bajemos con flecha. El máximo valor es 30 en este caso particular, y aquí en este, pues por las variaciones que yo acabo de explicar y que constantemente lo hace una fórmula en LibreOffice, pues el máximo ha sido 29.75. Si yo quiero calcular algo más allá de eso, entonces él no me va a dar más que 297.50. Si yo le pregunto cuánto sería el valor equivalente de 35, él me daría este mismo. Bueno, sería en este caso, aquí estaría repitiendo el mismo valor, el mismo valor, el mismo valor. Si yo le preguntara valores redondos, él me respondería el mismo último valor. Eso es en la tabla de origen. Ya en la interpolación es la misma historia. Él me daría este mismo valor, no, que ya corresponde a los nuevos valores. Si yo le pregunto, mire, ¿y cuánto da para 100? Tanto. ¿Y cuánto da para 1000? Él da lo mismo. A eso se refiere el left y el right en la fórmula de interpolación de NumPy. Entonces, de esta manera, nosotros logramos obtener los valores que vienen dados por una interpolación. Si yo quisiera hacer más interpolaciones, entonces puedo hacerlo de la siguiente manera. Yo puedo decirle que hay una I1 new y puedo decirle que hay otras. Todo depende de cuál valor V quisiera yo probar. Entonces yo generaría otro valor V y para ese otro valor una nueva interpolación que corresponda a la primera columna VNew, pero ahora para una nueva columna de corriente, de manera que yo pudiera generar con ayuda de este archivo, si yo tuviera este archivo así, pudiera tener más columnas y decir B2 y decir I2, entonces yo pudiera generar aquí una nueva variable B2 I2, una nueva variable, pero luego este voltaje mantenerlo y solamente generar una I2 new. Recuerden que este valor lo mantenemos como constante porque sería una abscisa constante para graficar varias corrientes obtenidas en diferentes circunstancias. Esa sería la riqueza de este ejercicio. Bueno, ese es el ejercicio en esencia y esto produce el resultado. Vamos a devolver este para que no dé error. Bien, ese es en esencia el resultado y quiero explicar algún pequeño detalle más. El programa ha sido ejecutado, yo he llegado a la conclusión, yo ya tengo un archivo, ese archivo se llama pandas.csv.csv y tiene las dos variables que yo quiero y las puedo graficar y esa variable pues va a tener los valores esperados. Vamos a ver entonces. Y aquí tenemos la línea recta. Está bastante bien. Bueno, pues ese es el ejercicio.
Solo quiero hacer una aclaración. Y la aclaración va en sentido que, por si acaso no hubiesen entendido, de que esta es la variable que yo tomé independiente. Y esta es una nueva variable que yo estoy generando, una nueva variable independiente. Y ocurre lo siguiente. Voy a descomentar estas líneas. Y voy a correr el programa de nuevo. Ahora él va a hacer un gráfico. Quiero que observen lo siguiente. Aquí tengo en este gráfico un montón de puntos correspondientes a una variable. Y si ustedes observan, coincide este al 925, al 950, al 975 y demás. ¿Por qué? Porque esta variable corresponde a esta variable independiente que está graficando todas estas nuevas corrientes. Es como que si yo graficara esto en el archivo recién generado. Sin embargo, si yo parara la ejecución del programa, quiero mostrar esto que es diferente y sirva para el hecho de mostrarles a ustedes el uso de la consola. Yo aquí tengo el programa y el programa ha parado en la línea 18. Todo lo anterior ha sido ejecutado, las variables se están manteniendo. Entonces, si yo pongo aquí B1, Enter, entonces me dice lo que sucede en B1, todas las variables. Veamos qué pasa si yo hago un plot, un plt.plot y grafico lo que hay en B1 y lo que hay en I1. Lo voy a hacer diferente porque ahí parece una línea recta. Le voy a decir que ocupe una estrellita y que nada más, porque así grafica a través de las estrellitas o a través de las X. Vean ustedes, esto es lo que yo fui a traer a una hoja electrónica. Si ustedes observan, esta variable que está aquí, este punto dibujado aquí, tiene un correspondiente valor en X y un correspondiente valor en Y. Vamos a ver por aquí. Yo no sé por qué no lo vemos. Si es porque se sale del gráfico. Pero este tiene un X igual a 9.878 y un Y igual a 98.78. Y observen que no está X espaciado con el siguiente. Entonces estos son los puntos que yo fui a traer, mientras que los que ya ordené, eso sí, se veían muy bien. Y eso se los puedo mostrar ya en un solo gráfico. Vamos a ver, B1, X1 son los que fui a traer, pero VNew e INew, vamos a ponerla ahí, I minúscula new, coma, y aquí voy a poner qué tipo de variable quiero y hasta le puedo cambiar color. A este le vamos a poner R de red, de rojo, y al X le vamos a poner B de blue. Entonces aquí hagámosle un zoom y vamos a ver que los puntos no son iguales, definitivamente no son iguales. En rojo tenemos los puntos ordenados producto de la interpolación, están equidistantes en la variable independiente, cada uno de ellos está separado con otro por incrementos de 0.25. Mientras que las X que están en azul, estas no están equiespaciadas, son más o menos aleatorias, tienen diferentes valores. Entonces aquí se muestra la riqueza de haber tenido una variable no equiespaciada y ahora tenemos una variable espaciada, pero si ustedes se fijan corresponden básicamente a la misma línea recta. Es decir, que yo estoy graficando una curva, una nueva curva con valores interpolados que sí me representan a los valores obtenidos de manera un poco dispersa anteriormente. Este sería el gráfico más grande.
y aquí pues se sigue observando lo mismo. Bien, entonces esta sería la conclusión. Vamos a ponerlo aquí, que tenemos el experimental, y luego pues tenemos en las conclusiones que sí, con Python podemos extraer aquellos valores obtenidos a través de diferentes fuentes, como un experimento, como una simulación, como un análisis matemático, y luego en esta hoja electrónica podemos a través de Python extraer esa información, ya con Python hacer las manipulaciones que nosotros queremos, eh, y finalmente pues una de ellas, una de esas manipulaciones es graficar las tres curvas en un solo gráfico. Poder graficar las curvas ya he descrito antes cómo hacerlo, pero el hecho de interpolarlos representa un trabajo importante que debe realizarse para poder cumplir en el gráfico de múltiples variables, como decía, en una sola figura. Bien, muchas gracias por vuestra atención.